Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 5 de diciembre del año 2012. El sábado 1 de diciembre, la sociedad mexicana veía con interés la imagen que desde la Cámara de Diputados se transmitía por vía televisiva en lo que eran los prolegómenos de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Había una gran inquietud, había toda una serie de incertidumbres y al mismo tiempo existía la confianza de que los acuerdos que se habían estado negociando durante varios meses entre los grupos de oposición cambiarían la perspectiva de esta primera ceremonia en la que sin duda alguna el gobierno entrante quería dejar una muestra de que las cosas estaban cambiando. En ese sentido, el grupo alrededor de Enrique Peña Nieto había venido realizando un intenso trabajo de cabildeo con los integrantes de las directivas de los diputados de los diferentes partidos al interior de la Cámara y también fuera de la Cámara con los dirigentes de los partidos para tratar de llegar a entendimientos. De estas entrevistas se había podido derivar por filtraciones sobre el contenido y la dinámica de las mismas una situación en la que por parte de Acción Nacional en términos generales había una disposición a comportarse de manera civilizada y al interior del PRD se notaba una triple fractura. Por una parte está la fractura que ha hecho Andrés Manuel López Obrador al separar del PRD al grupo de Morena y con todas las consecuencias que esto tiene, grupo que no quiso entrar en las negociaciones, se negó a sentarse en la mesa de las deliberaciones, alegando la ilegitimidad de quienes lo convocaban. Extraño argumento de quien acepta a sus diputados, pero no a los diputados del otro, que fueron electos en el mismo proceso. No deja de ser un argumento totalmente tramposo. El segundo grupo es el grupo que se está representando como los identificados con las tribus del Partido de la Revolución Democrática, y el tercer grupo es el que estaría alrededor de las figuras de Manuel Camacho Solís, de Marcelo Ebrard, de Mancera, que son, digamos, las figuras públicas y las figuras que, por otro lado, están interesadas en dar una imagen de democracia desde la perspectiva de la izquierda mexicana. El presidente del partido, Zambrano, en las conversaciones y hasta el día de la toma de posesión mantiene una actitud que pudiéramos considerar en términos generales ambigua. Tan ambigua que el caricaturista Calderón lo dibuja como el Gollum de El Señor de los Anillos en una viñeta muy original en la que el Gollum está frente a un charco de agua donde se refleja su imagen y entonces dice: el PRD bueno quiere firmar, y contesta la imagen que está en el agua: pero el amo se puede enojar. En esta
actitud de sí pero no y no pero sí de Zambrano, las posibilidades de llegar a un acuerdo firmado el día de la toma de posesión se fueron por la borda. Evidentemente, el que se hayan ido por la borda estas esperanzas del pacto tiene, como todas las acciones humanas, diferentes enfoques y diferentes interpretaciones. Para algunos, el que no se haya firmado el pacto en ese momento es bueno, porque a un nuevo gobierno que entraba demasiado sobrado, con actitudes un poco y desplantes, un poco de menosprecio hacia los demás, el que no hubiera podido cumplir lo que parecía que tenía en la mano, no cabe duda que le daba un bajón, le daba un jalón hacia la tierra y le hacía ver que las cosas no eran como ellos querían. La parte negativa es que la sociedad una vez más se sintió frustrada. Tantas promesas, tantas aspavientos y al final de cuentas todo queda como antes y a lo mejor hasta peor. El grupo encargado de la seguridad había comenzado a levantar unas vallas para bloquear el acceso a la Cámara de Diputados el día de la toma de posesión. Desde un punto de vista logístico, la medida no era mala, la medida no es mala. Lo que es malo es hacerlo desde tantísimo tiempo atrás. Prácticamente querían tener la ciudad inmovilizada 15 días. Eso es una tontería monumental. Y sobre eso se montaron los diputados, diputadas y senadores y senadoras perredistas para vociferar la necesidad de quitar estos estorbos de allí. Lo significativo fue que los diputados y diputadas salieron y comenzaron a derribar las vallas, obligando a los elementos de seguridad a recortar el perímetro de seguridad que se había autorizado y la intención de los perredistas era que no se quedara solo en esta reducción del área, sino que desapareciera el área de seguridad, porque decían ellos, en parte con razón, que se estaba bloqueando el derecho de la sociedad a circular libremente por la calle. Lo que pasa es que ya había noticias, según la información del día de ayer, en diversos medios informativos, ya había noticias de que hacía 20 días se venía preparando una acción de tipo violento para la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. El escenario al interior de la Cámara mostraba áreas desiertas, gente del PRD que no fue a la toma de posesión, mostraba la concentración de los grupos perredistas en la parte posterior de la Cámara, en donde comenzaron a colocar pancartas haciendo alusión a los malos manejos de los recursos en las campañas y haciendo referencia a la ilegitimidad de Enrique Peña Nieto. Una vez más el PRD entraba en ese juego esquizofrénico en donde ellos sí son diputados porque la gente las eligió, los de enfrente no son diputados porque la misma gente no los eligió, sino que fueron comprados los votos. El programa de la Cámara de Diputados estableció el posicionamiento de los partidos antes de la ceremonia. Y entonces comenzaron los partidos a hacer sus posicionamientos. El
Partido de la Revolución Democrática, el PRD, a mí me pareció el peor de todos. Y me pareció el peor de todos porque, en primer lugar, de entrada, con una irresponsabilidad que no tiene nombre, el representante de los senadores del PRD en la Cámara de Senadores dijo que había un muerto en la calle, con lo que pudo haber desencadenado allí y afuera toda una serie de reacciones que eran totalmente impredecibles. Y eso era falso. Ahora lo ha reconocido y ha dicho que pide una disculpa. A mí me parece que está bien que pida la disculpa, pero eso no quita el señalar que fue una auténtica provocación que a mí me hace pensar que había cosas que estaban planeadas para que se detonaran con este acontecimiento. Sergio Sarmiento, que es un analista muy meticuloso, muy cuidadoso, dice: iban por su mártir y estuvieron a punto de conseguirlo. Realmente el juego de los perredistas es inquietante, dice también Sergio Sarmiento. En el momento en el que el representante del PRD dijo que había un muerto, el que brincaba de gusto allí era el representante del grupo Morena, Ricardo Monreal, que la pregunta es ¿por qué estaba contento de que se hubiera, según la información, se hubiera muerto un chamaco? A mí me parece que eso era para apabullar a cualquiera, para bajarle el ánimo a cualquiera y no para estimularlo. Algo traían entre manos los que estaban en este juego, porque parecía como un intento de darle seguimiento a los acontecimientos de la calle en la Cámara y provocar en la Cámara un efecto parecido al de la calle. Cuando el representante del Partido Revolucionario Institucional hace uso de la palabra, lo primero que dice es falso que haya muertos. No hay muertos, afortunadamente no hay ningún muerto. Y hasta el día de hoy esta versión se sigue manteniendo. El representante del PRD comienza señalando que el actual gobierno es semejante al anterior, que fue un gobierno ilegítimo porque hizo fraude electoral. Verdaderamente indigna la postura del PRD porque es de una cerrazón absoluta, es una incapacidad de reconocer que perdieron la elección y que al haber perdido la elección, la administración que llegaba era una administración que tenía todos los derechos. Para ellos, si no gana el PRD, no hay democracia. Y si el PRD gana, tampoco la va a haber porque no tienen la intención de respetar a los demás en sus planteamientos y en sus propuestas. El radicalismo del posicionamiento del representante del PRD verdaderamente llamaba la atención y la referencia a nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador parecía desconocer el hecho de que López Obrador ya dijo que con permiso en el PRD y que la relación del PRD y López Obrador es historia. Sin duda, lo que estaban los acontecimientos, los sucesos del interior de la Cámara reflejan ya esas pugnas que se dan al interior de la izquierda mexicana, que todavía no acaba de decidir si quiere una república filibustera o quiere una república democrática. No lo acaban de decidir, siguen entrampados en esta argumentación y a como están las cosas es posible que se radicalice el debate en relación a estos temas. El presidente de la Cámara
y manejó las cosas bien, manejó las cosas con prudencia, con equilibrio, y solamente con el representante del PRD tuvo problemas en el tiempo. La intervención del representante del PAN fue verdaderamente desafortunada. Pésimo orador, pésimo. Se interrumpió varias veces sin que aparentemente existiera alguna razón para que lo hiciera. El tono contrastaba muchísimo con el tono de los que le habían antecedido en el uso de la palabra y del que vendrá después. Yo todavía me sigo preguntando cómo en un acto tan significativo se escoge a alguien que yo supongo tiene muy poca experiencia en estas cosas y estaba muy presionado emocionalmente porque se equivocaba cada rato. Y esto era para habérselo dado a alguna de las figuras emblemáticas que están en la Cámara por parte del Partido Acción Nacional, para haber dado su posicionamiento y haber definido las cosas sin trastrabillar y sin parecer alguien que estaba leyendo la lista de las cosas que vas a comprar el súper el domingo. Verdaderamente desangelado el discurso del perredista, del panista. El representante del Partido Revolucionario Institucional entró y lo primero que hizo fue informarle a la sociedad que era falso que hubiera un muerto. No hay muertos, dijo. Afortunadamente no hay ningún fallecimiento que lamentar. Su planteamiento, su propuesta fue una propuesta que pareció, digamos, en principio aceptable, moderada, una actitud que él propone como abierta, como incluyente, como una respuesta, dice en alguno de los párrafos de su discurso, una respuesta a ese reclamo cada vez más intenso de la sociedad, a los partidos, para que respondan a sus necesidades. En ese sentido, digamos, la presentación del proyecto del PRI parece bastante aceptable. Habría por ahí algún punto que precisar, pero en términos generales se nota que cuando menos el equipo que redacta este tipo de discursos y presenta este tipo de documentos está mucho más en la realidad de lo que algunos otros que forman parte del gabinete están en este momento. Ya para el momento en el que se están haciendo los discursos en la Cámara, han ocurrido una serie de hechos que yo no recuerdo si en el pasado tenían lugar. Un traspaso del poder del presidente Calderón a Peña Nieto minutos antes de la medianoche, para que en los primeros minutos del día primero ya fuera presidente Peña Nieto. Me parece que esto es algo nuevo. Al mismo tiempo se presentó el gabinete de Peña Nieto. Normalmente el gabinete se presentaba el mediodía del día anterior y ya en la noche había comentarios. Ahora fue muy cercano a la toma de posesión de Peña Nieto y se lee la lista de las personas que integran el gabinete. De las personas que integran el gabinete, una proviene del PRD, otra proviene del Partido Acción Nacional, pero cuando yo he comentado con la gente del PAN que tienen un representante, nada más se ríen porque dicen que es al revés, que ese siempre fue del PRI, que lo único que hizo fue regresar al redil. Independientemente de cuál sea su filiación de tipo político, este funcionario fue en el gobierno de Felipe Calderón alguien que cumplió bien lo que le encargaron.
Me llama muchísimo la atención que en lugar de dejarlo en el rubro de economía, que es el rubro en el que siempre se ha movido, de repente lo desplacen a relaciones exteriores. Que relaciones exteriores tiene una dinámica, una estrategia, una visión de las cosas diferentes. Y hay toda una gama de priistas en el gabinete, desde lo que pudiéramos considerar la lista del Parque Jurásico hasta la gente, digamos, de más avanzada, como Videgaray y el grupo que le rodea, que son los que están tratando de definir en los próximos meses un PRI que ya no se identifique con los viejos moldes que se conocían. La representación en la Cámara de los diferentes grupos que integran los partidos nos hace ver que los debates y los diálogos en busca de acuerdos no son sencillos. Y no son sencillos porque en todos los partidos existen núcleos de ciudadanos que tienen mucho tiempo al interior de los partidos y que manejan esta antigüedad a favor de sus posiciones y en contra de los que no están alineados con ellos. En este sentido, no cabe duda de que el Partido Revolucionario Institucional, con todos los defectos que pueda tener, es frente al resto de los partidos el que tiene más disciplina al interior de sus filas. Aunque tengan, y todo el mundo lo sabe, posturas totalmente diferentes, opiniones muy contrarias a las que se están sosteniendo. Cuando el partido dice va por aquí, la gente se calla la boca y va por allí. Y esto hace que el PRI parezca el menos afectado por esta multitud de grupos que existen al interior de los institutos políticos. Pero lo que es el Partido Acción Nacional y el PRD en este momento son los que están sufriendo, sobre todo el PRD, las consecuencias de tener esta interna división que hace que en los momentos clave, en lugar de escucharse una sola voz que dice sí o dice no, se oye una especie de eco lejano. Si están diciendo que sí, diciendo que no. Si están diciendo que no, diciendo que sí. Y esto hace que el PRD esté perdiendo consistencia y presencia en los mecanismos democráticos del país. Decíamos el presidente del Congreso, que lo es provisionalmente porque desde los locutores que venían acompañando la presentación de los partidos, salió el comentario de que había una designación hecha por el presidente Peña Nieto sobre el presidente de la Cámara, pidiendo que fuera parte de su gabinete. Sin embargo, lo hizo bien y me parece que de alguna manera pudo controlar algunas de las primeras manifestaciones que comenzaban a darse y que eran como la secuela de lo que estaba afuera, que era algo que en ese momento nosotros no sabíamos, la gente no sabía. Mientras está todos estos prolegómenos anteriores a la toma de posesión, en la parte exterior de la Cámara de Diputados los ánimos se están calentando, la situación se está volviendo cada vez más violenta y
los diferentes grupos participantes, que significativamente no eran muchos. Pudo notarse en la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador para repudiar la toma de posesión de Peña Nieto el poco impacto social que tuvo su convocatoria. Son algunos miles de personas, eso nadie lo puede negar, y eso no le quita a López Obrador la influencia que puede tener en algún momento dado, porque además esos que llegaron, aunque no eran los 100,000 que había ofrecido, a la hora del enfrentamiento con los granaderos, valían por los 100,000, porque seguramente los 100,000 hubieran echado a correr y estos se quedaron allí y crearon toda una serie de circunstancias verdaderamente complicadas. Llega el todavía presidente Felipe Calderón, aunque en esta situación ambigua, porque ya había entregado en la mañana, en las primeras horas de la madrugada, luego ya no era el presidente, sin embargo viene vistiendo la banda presidencial, y entra en la Cámara y de inmediato la gente del grupo de Morena, con algunos del PRD, comienzan a gritarle asesino, una vez más con el argumento de que el presidente es el que ha matado a los sicarios y no los sicarios los que se están matando entre ellos. Curiosamente, de los que hablaron en la Cámara, el que hizo la defensa de esta posición fue el del Partido Verde Ecologista, que hizo un estupendo discurso, y dentro del estupendo discurso hizo una referencia explícita al valor, a la honestidad, a la importancia y a la trascendencia que tenía la lucha contra el crimen organizado en México, guerra iniciada por Felipe Calderón. El perredismo, por el contrario, comenzó a gritar asesino, asesino, y esto hizo que Peña Nieto retrasara un poco su ingreso en la Cámara. Cuando ya el expresidente Felipe Calderón estaba en la tribuna, entonces entró Peña Nieto en medio de un tumulto priista que casi no lo dejaba avanzar y que a mí me hizo recordar viejísimos tiempos de cuando el presidente y la Cámara de Diputados eran, como dice la canción, uno mismo. Y entonces no había diferencias, lo que el presidente decía es lo que la Cámara iba a reafirmar. Peña Nieto llega al presidium, sí se le notaba un poco tenso y muy apresurado. Esa entrada a la Cámara de Diputados fue casi a paso veloz, o sea, con una rapidez que llamaba la atención. Eso que uno decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué llegaron tarde o qué? Porque todo el mundo que iba casi corriendo. Y llega frente a la Cámara y ahí, cumpliendo el ritual que marca la Constitución, hace el juramento de velar por los mexicanos y de hacer las cosas que busquen el bien de la sociedad. Curiosamente, yo recordaba a Vicente Fox y a Felipe Calderón con la banda puesta haciendo ese juramento. Ahora, después de hacer el juramento, es que le pide al presidente que le dé la banda. El presidente se la quita respetuosamente, le da un beso a la banda y la entrega, se la pone Peña Nieto. Hay aplausos, pero dentro de los aplausos un grupo de perredistas se corre al frente y comienzan a tirar unos billetes que habían impreso, se los comenzaron a aventar de una manera muy agresiva, y comenzaron gritos y comenzaron insultos. Fue un momento de, digamos, deterioro
que se calla con los gritos de los priistas respaldando a su candidato. Y inmediatamente después de esto, Enrique Peña Nieto, ya habiendo tomado posesión, da vuelta por donde había regresado, abandona la Cámara y sube a su camioneta, saliendo con rumbo a Palacio Nacional, donde lo estaba esperando el cuerpo diplomático y lo estaban esperando muchos invitados que tenía el presidente. Mientras todo esto estaba pasando, allá afuera la situación estaba, decíamos, álgida, y las condiciones que se estaban presentando eran cada vez más inquietantes. Las notas de los medios de comunicación nos dicen que desde las 7 de la mañana del sábado, grupos de pandilleros comenzaron a agredir, comenzaron a insultar, comenzaron a provocar, y de ahí hasta la toma de posesión el asunto va aumentando en intensidad y en fuerza. Se van reuniendo los grupos y enarbolan las banderas del 132. Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos el análisis del 132, decíamos que Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México, había enviado un mensaje inequívoco al 132. Yo le confío a los jóvenes, les confío a ustedes el defender el día de la toma de posesión del gobierno espurio de Peña Nieto, les confío la misión de bloquear la toma de posesión. Y seguramente porque conoce de dónde vienen estos grupos y sabe que hablan mucho pero actúan con mucho cuidado, se le agregaron al grupo del 132 de repente por ahí algunos espontáneos que luego han comenzado a ser identificados como representantes de los grupos anarquistas mexicanos. Grupos anarquistas que pusieron bombas en Michoacán, que pusieron bombas en la capital, que pusieron bombas en la ciudad de Cuernavaca. Es decir, grupos perfectamente identificados como violentos y aún terroristas, que extrañamente no han sido investigados por la policía del Estado de México ni por la policía de la capital para definir cuáles son los líderes de estos grupos, a qué obedecen, qué es lo que están buscando, porque se meten en todos lados, siempre se cubren con la imagen de los demás y al final pareciera como que ellos no hicieron nada. Los grupos anarquistas comenzaron a tomar una actitud cada vez más agresiva. Los reportes de la policía de los últimos 2 días dicen que la mayoría de los que llegaron a agregarse al 132 llevaban unas enormes resorteras, los charpes que le decimos nosotros. Yo de niño jugaba con las resorteras, pero después las resorteras que yo conocí pues ya no eran las de liguita, sino eran las que llevaban una banda de hule de buen tamaño con un protector de cuero atrás que detiene al proyectil, y cuando la persona sabe lanzarlo, porque si no lo sabe lanzar se da en el dedo y se lo rompe, cuando lo sabe lanzar es un proyectil terrible, verdaderamente terrible. En mi juventud leí algunos textos en donde se hablaba de que los profesionales que participaban en los motines
no llevaban cuchillos ni llevaban pistolas, llevaban resorteras, porque las resorteras aparentemente eran inofensivas y podían ser tan letales como un arma de fuego. En estos textos sobre lo que ocurría en los motines, se hablaba de que los amotinados usaban canicas de barro, que aquí en México le llamamos cayucos, que son unas canicas de buen tamaño, totalmente de barro, las lanzaban y al golpear el cayuco, primero causaba daño, pero se desintegraba. Y entonces ni siquiera quedaba la prueba de que le habían lanzado aún un proyectil. Si uno quería decir, a mí me pegaron aquí con un proyectil, ¿dónde está el proyectil? Pues no había proyectil porque se había roto en la cabeza. En África, algunos de los grupos de los más radicales han utilizado las resorteras con balines y son, dicen, mortales de necesidad. Si el balín toca en la cabeza, la persona ahí se quedó. La policía reporta que los grupos que se han agregado tienen resorteras, que hay un fulano que va en medio del grupo y lleva un carrito de súper lleno de cócteles Molotov. Y entonces la pregunta que yo tendría es ¿por qué en ese momento, allí, cuando eran un grupito, por muy bravo que fuera, un grupito, no los detuvieron y se evitaron muchos problemas? Los policías responden que la instrucción que recibieron fue no interferir con los manifestantes. Y mientras los manifestantes no agredieran a los granaderos tenían la obligación de ver, oír y callar. Es decir, una instrucción muy coherente con las que Andrés Manuel López Obrador y después Marcelo Ebrard manejaron las manifestaciones en la Ciudad de México. Déjenlos que hagan lo que quieran y solamente vigilen que no rebasen determinados límites. El grupo de los manifestantes se aumentó con la llegada de los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que llevan 3 meses en huelga. Y estos estudiantes de la universidad en huelga, 2 días antes de la toma de posesión de Peña Nieto, intentaron agredir a la rectora físicamente. Se armó una situación muy desagradable en la universidad cuando la rectora quería proponer los términos de un acuerdo en esta universidad. Entonces se agregan los que vienen de la universidad, que desde luego vienen en una actitud muy agresiva, pues porque llevan 3 meses de estar diariamente saliendo a la calle, teniendo problemas con los granaderos. Por lo tanto, era como llover sobre mojado el juntar a estos grupos con los que iban a hacer el reclamo. Por si fuera poco, el tercer grupo que se agrega es el de los grupos anarquistas. Y los grupos anarquistas comienzan a lanzar proyectiles contra todas las instituciones. Grafitean el hemiciclo a Juárez, grafitean las estatuas que estaban a su paso, rompen los vidrios en la Alameda, atacan a los bancos. Es decir, todo aquello que se supone un joven universitario no hace, es lo que iban haciendo ellos, protegidos detrás del 132 y dejando que el 132 pagara la cuenta. A mí todo esto me recuerda
imágenes del pasado que parecen hoy así como revivir de un escenario anterior. Dos escritores norteamericanos, William Lederer y Eugene Burdick, hicieron varios textos sobre la violencia política en los años 60, la violencia militar, la violencia en las calles, y en un capítulo de un libro que se llama El Americano Feo, ellos describen la llegada de un embajador nuevo a un país que en el libro se llama Sarkhan, es Vietnam, y el embajador, que viene muy confiado porque es amigo del líder de los movimientos radicales en la ciudad, se encuentra con la sorpresa de que no acaba de bajar del avión cuando una gigantesca multitud formada en una maniobra que se llamaba la cola del dragón, rompen los cuerpos de seguridad, irrumpen en la pista del avión, rodean el automóvil del embajador y están a punto de voltearlo cuando llega el ejército y, así como habían llegado, desaparecen y se dispersan. A mí se me quedó muy grabada esa imagen porque me recordó mucho lo que pasó este fin de semana. Eran grupos que iban a algo específico. No fueron los clásicos problemas que nacen de dos grupos, el de los granaderos y el de los estudiantes, que después de estar mucho rato enfrente uno del otro, alguien se aloca y tira por ahí la primera piedra y comienza el problema. No, estos iban a chocar, y tan iban a chocar que tomaron a los granaderos absolutamente desprevenidos. Tan desprevenidos que les han lastimado de manera seria a varios de ellos. Los granaderos no han hecho el reporte de sus heridos, tienen heridos con quemaduras de segundo y tercer grado, tienen descalabrados, tienen uno que la nariz prácticamente se le fue para adentro de una pedrada que le dieron ahí. Es decir, tuvieron la proximidad con los granaderos, tomándolos totalmente de sorpresa para agredirlos. A mí por eso me resultó muy ilustrativo este pasaje del libro de El Americano Feo, porque allí se ve algo muy parecido. En el libro de Palestina en Llamas, George Jung, es el único libro que yo conozco que habla de los motines que hacían los judíos en Palestina, porque los motines que hacían los árabes hay cientos, pero este habla de los motines que hacían los judíos. Y George Jung era uno de los jefes de la policía inglesa en Palestina en esta época, y tiene un capítulo de su libro Palestina en Llamas que, si ustedes lo leen, es como calcado al pie de la letra en las cosas que ocurrieron el sábado. La gente que va a hacer un motín, no la gente que de repente se encuentra envuelta en la violencia, que es diferente. La gente que va a hacer un motín es una gente que lleva los puntos de la acción perfectamente tipificados y los tiempos medidos, porque si las acciones no llevan la lógica del manual y el clima no ha alcanzado el nivel que se espera, el resultado del motín es un fracaso. Pero cuando las cosas funcionan, y lo vimos, la situación se vuelve violentísima y entonces vienen los choques, uno y otro y otro. Y además se nota perfectamente que hay una estrategia, porque de repente con señales que ellos hacían, se desplazaban un grupo en un sentido y un grupo en otro, y de repente se volvían a juntar y volvían a lanzarse juntos a una embestida contra los granaderos. Cosas que tienen que estar ensayadas, que tienen que estar una y otra vez repetidas para que funcionen, y les funcionaron.
En medio de todo esto, un director de cine de segundo nivel que se dedica a hacer películas de críticas al gobierno, resulta con un golpe en la cabeza que le fractura el cráneo con tal fuerza que un pedazo del cráneo se le incrusta en el cerebro. Es decir, aquello fue un golpe brutal. Y la respuesta es, de parte de los que participan en el motín, el golpe lo recibe de una de las granadas de gases que lanzan los granaderos. Nunca he tenido una granada de esas en las manos y mentiría si dijera no hacen nada. Me parece que una de esas cosas cayendo en la cabeza tiene que hacer algo, ¿no? Lo que me llama la atención es que de, no sé, cientos de reportes de enfrentamientos entre granaderos y gente en rebeldía sofocada con el lanzamiento de los gases, me he encontrado con varios datos de gente que recibió el golpe y está descalabrada, pero nunca nadie que el golpe le haya sido tan fuerte que adentro un pedacito del cráneo está incrustado y entonces la persona está verdaderamente muy grave, ¿no? Y luego el otro chico que es de la universidad que está en huelga, que le pegan en el ojo y pierde el ojo, ¿sí? Los amotinados dicen, fue la policía lanzando balas de goma. Contesta el jefe de la policía, no había un solo granadero armado con armas, con balas de goma. Por lo tanto, es totalmente falso. Luego, si no fue una bala de goma, suponiendo que diga la verdad el jefe de la policía, porque ya sabemos que en estas cosas siempre tenemos que manejar los criterios con mucho cuidado, si no fue una bala, ¿qué cosa le pudo haber sacado el ojo? ¿Qué cosa le pudo haber sacado el ojo? No fue un golpe con un bastón, porque con un golpe con un bastón, claro que le sacan el ojo a una persona, pero no fue. La gente que lo vio y el propio testimonio del muchacho es, de repente algo me dio en el ojo y prácticamente se desmayó del dolor que le reventó el globo ocular y después se lo tuvieron que quitar. Bueno, ¿quién y qué les dispararon? Los policías dicen, fueron los de las resorteras los que dispararon selectivamente. Es decir, según la versión policíaca, insisto, que tiene que ser manejada con mucho cuidado, pero según la versión policíaca, los propios manifestantes fueron los que le tiraron a la gente y primero golpearon a un personaje que, siendo un director de cine de segunda, no deja de ser un director de cine de protesta, por lo tanto vinculado con todas las organizaciones no gubernamentales de cine de protesta en todo el mundo. En menos de lo que se los cuento, la noticia de lo que había pasado en México le estaba dando la vuelta al mundo. Y segundo, el golpe en el ojo a un chamaco de la universidad que está en huelga hace 3 meses, donde los ánimos están calientes y tan están calientes que ya están saliendo a protestar y que ya están saliendo a desafiar y que ya están saliendo a confrontar. Dice Sergio Sarmiento, los que planearon esto no lograron su propósito principal, que era tener un mártir, pero lo que sí lograron fue abrir la puerta de la caja de Pandora. Dice, y eso es muy peligroso porque las consecuencias en el futuro pueden ser verdaderamente terribles. El caricaturista Calderón acusa directamente a López Obrador de los acontecimientos. Lo pone en una caricatura vestido de Mesías,
volteado de espaldas con la mano levantada diciendo paz, y en la mano de atrás lleva una resortera y un ojo. Entonces, según la versión de Calderón, pues pareciera que Calderón sí está convencido de que el escenario fue un escenario montado para garantizar la reacción de los grupos que en la respuesta contra el gobierno indiscutiblemente van a dar mucho mejores resultados que si le hubieran dado una pedrada a alguien de la Ibero o a alguien de alguna otra escuela, que a lo mejor eso hasta inhibía a los demás a asistir a las manifestaciones. El chico que ha sido golpeado en el ojo es presentado como un brillante estudiante de esta universidad, que sabemos que es una universidad que tiene un nivel académico muy bajo, y que está estudiando 2 carreras. Lo que no nos dicen es qué carreras y en qué semestres van y con qué calificaciones. Pero el hecho es que la violencia en la parte exterior del lugar en donde estaba celebrándose la toma de posesión, yo creo que nos manda el mensaje de que de no haber existido las vallas, que me dicen que eran vallas de casi 3 metros de altura, de no haber existido las vallas, las consecuencias de un ataque directo sobre la Cámara de Diputados, a mí me parece que hubieran aumentado las posibilidades de que hubiera víctimas mortales de una manera impresionante. Se dice el nombre de los grupos, no se dice el nombre de los dirigentes. Se han detenido 60 y tantas personas, la mayoría de ellos alega que no tiene ninguna responsabilidad en los acontecimientos, y falta por ver finalmente cuál es la actitud que adoptan las autoridades frente a este acontecimiento. Pues si les parece lo dejamos ahí de momento y seguiremos con el tema, porque el tema seguro va a continuar en la semana próxima en nuestro análisis, que será prácticamente el último análisis del año.